Hola, hola. Bueno, este video del día de hoy quise hacerlo para hablar un poco sobre las emociones, un tema que está cobrando fuerza, un tema que cada vez se hace más común entre las personas, seminarios, talleres, eventos de crecimiento personal. Cada vez se está haciendo más común este tema de hablar de inteligencia emocional. Y de hecho, no sé si mi experiencia sea la misma de ustedes, pero unos años atrás a mí me decían inteligencia emocional y para mí era algo que ya se traía o no se traía, o sea, se nacía con ello o no se nacía, así como la inteligencia normal, que finalmente sobre la inteligencia intelectual también ya se han hecho muchos cambios y se han descubierto muchas cosas acerca de que no es tampoco como se creía antes, pero bueno, no me voy a desviar del tema. El punto es que, o sea, yo me preguntaba indirectamente si yo era inteligente emocionalmente y yo pensaba que sí, porque tal vez pensaba que la inteligencia emocional era algo diferente a lo que en realidad es. Entonces, si de pronto esta es tu experiencia y tal vez lo sea, y no es que sea tu culpa, simplemente ocurre como con la inteligencia financiera. Posiblemente ni siquiera nos preocupamos por la educación financiera porque es como que eso para qué o eso qué es. O sí, pues a mí me va medianamente bien en el trabajo o lo que sea que pienses acerca de eso, pero es que educación financiera no la enseñan en ningún colegio, en ninguna universidad, o bueno, por lo menos en la mayoría no enseñan esto, ni en el colegio ni en la universidad nos lo enseñan, no le dan importancia siendo un área tan importante. Ahora imagínate la inteligencia emocional. Entonces, no, después con mi proceso, con el tiempo, con lo que terminé a lo que terminé dedicándome, me di cuenta que en realidad la inteligencia emocional no es algo que venga ya incluido ahí en el chip. Tal vez con el paso de los años, gracias al efecto de masa crítica, los niños vayan naciendo y creo que ya está empezando tal vez a ocurrir el efecto con otro grado de conciencia. Sin embargo, este tema de inteligencia emocional es muy importante y afortunados son los niños que en uno que otro colegio ya están empezando a tocar el tema. Están empezando a los niños qué es esto del manejo de emociones, cómo aprender a reconocer sus emociones, a transitarlas y demás. Ahora, de lo que puntualmente quiero hablarles es, en medio de toda esta eh, fama, por decirlo así, que han tomado el tema de las emociones en medio de tanto ir y venir con este tema, se habla mucho de que todas las emociones son importantes, de que hay que aceptar las emociones tal y como son y no hay por qué pensar que la tristeza, que la frustración, que la rabia, que el mal genio son malas, ¿cierto? En parte me parece que esta enseñanza es positiva en cuanto a que mientras creamos que es malo sentirnos de esa manera, lo que vamos a hacer es negarnos a nosotros mismos que estamos transitando esa emoción. Y eso no tiene nada de bueno. No aceptar que estamos transitando una emoción determinada, sea cual sea, termina generando un efecto en nuestra salud, en nuestro estado de ánimo, en nuestros resultados que ciertamente no queremos. De nada sirve que tú te digas a ti mismo, no tengo rabia, no tengo tristeza, no tengo celos, no tengo mal genio, no tengo lo que sea. Porque sí, te engañas a ti mismo y entonces te crees el cuento de que estás muy feliz, muy satisfecho, pero en el fondo no lo estás. Y si en el fondo no lo estás, esas emociones se van quedando ahí, deteriorando tu salud, bajando tu frecuencia energética y por ende igual a la final se va a ver reflejado el resultado de esa emoción que no quisiste reconocer. Entonces, en esa medida es que considero que es bueno todo este tema de enseñar que no está mal reconocer que estoy atravesando por rabia, que estoy atravesando por tristeza, que estoy atravesando por frustración, por impotencia, por culpa, por todas estas emociones. Ahora,
de ahí en adelante, sí pienso que es muy importante hacer una diferenciación y que es muy importante tener algo muy claro. Estas emociones de las que estamos hablando, que más que llamarlas emociones negativas, precisamente pues por lo que estamos diciendo, que finalmente nos están mostrando algo, puede que no sean negativas, pero sí son emociones de supervivencia. Entonces, eso es lo primero a lo que quiero llegar. Las emociones las podemos dividir principalmente en dos grupos: emociones de supervivencia o emociones elevadas. Porque emociones de supervivencia no es de alguna manera decir que entonces sí son negativas. Ya vamos para allá. El punto es que las vamos a categorizar como emociones de supervivencia porque es lo que son. Porque cuando estamos en estado de supervivencia, básicamente estamos liberando hormonas de estrés, estamos liberando cortisol en nuestro cuerpo, estamos liberando químicos que van por todo nuestro torrente sanguíneo, que generan un efecto en nuestro cerebro, en nuestro corazón, en nuestras células, en nuestro sistema nervioso. Y básicamente cuando estamos en supervivencia, estamos en función de correr, pues correr o huir, escondernos o pelear, ¿sí? Esto digamos que es parte como de nuestro cerebro instintivo, de nuestra parte de protección, de nuestro cerebro primitivo. Antiguamente, cuando el ser humano todavía estaba en cavernas, pues necesitaba tener obviamente todos estos mecanismos en función de algún depredador y demás, y de hecho son mecanismos que tienen todas las especies. Entonces, cuando una cebra, por ejemplo, tiene que huir de un león, básicamente durante esos minutos de huida, la cebra, su cuerpo no está haciendo nada diferente que concentrarse en sobrevivir, porque es más importante sobrevivir que aprender, es más importante sobrevivir que crear algo nuevo, es más importante sobrevivir que reparar el cuerpo, es más importante sobrevivir. En ese instante lo importante es lograr salvarse del león. ¿Qué ocurre después? Cuando la cebra ya está a salvo, unos minutos después, su cuerpo vuelve a la normalidad, recupera la homeostasis y demás. Para eso nos sirven las emociones de supervivencia y para eso nos sirven los momentos de estrés. Para que el cuerpo entero se prepare, nuestro corazón bombee más sangre a las extremidades, etc., en función de nuestra supervivencia, en función de protegernos. ¿Qué es lo que pasa? Que ningún ser vivo, ningún organismo está diseñado para sufrir estos momentos de estrés por largos periodos de tiempo. Como les decía, es para un momento, salvarnos y listo, deberíamos recuperar la homeostasis. Pero ¿qué pasa? Hoy por hoy para los seres humanos prácticamente el 90% del tiempo es estrés. El 90% del tiempo nuestra mente se la pasa como si hubiera un depredador cerca. Ese depredador le puedes llamar las facturas, le puedes llamar el tráfico, le puedes llamar tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu jefe, tu vecino. Al fin y al cabo estás liberando hormonas de estrés. Con todas estas emociones, como la frustración, los celos, la envidia, la rabia, la ira, todas estas emociones son emociones de supervivencia porque te ponen en estado de supervivencia. Te ponen en este estado de supervivencia y mientras estás en estado de supervivencia, pues estás en un estado en el que lo importante es sobrevivir. Entonces el cuerpo no se está dedicando ni a regenerarse, ni a recuperarse, el sistema inmunológico se deteriora, no estás enfocado en posibilidades que te puedan estar apareciendo porque estás enfocado, tu atención está en el peligro. No te puedes por ningún motivo descuidar ni dejar de poner tu atención en el peligro porque va y te descuidas y entonces el depredador te come, ¿sí? El depredador. ¿Qué ocurre? De esa manera no podemos crear. De esa manera no hay forma de crear algo nuevo en nuestra vida. Estamos utilizando toda nuestra energía en la supervivencia. El cuerpo comienza a consumir todo el campo energético que nos rodea, todo el campo áurico que nos rodea. El cuerpo necesita empezar a convertir en ese campo
necesita empezar a, a consumirlo y a convertirlo en químicos líquidos para poder tener más energía, ¿sí? Porque es mucho el desgaste desde esta forma de vivir. La otra manera de vivir es desde las emociones elevadas. Las emociones elevadas son la gratitud, el amor, la compasión, la libertad, el sentirse completo, el sentirse ilimitado, etc. Estas son las emociones elevadas. Desde estas emociones, tu cuerpo tiene tiempo para regenerarse, tienes tiempo para aprender, tienes tiempo para crear nuevas cosas, para enfocarte en nuevas posibilidades. Basándonos en lo que acabo de decir, tú mismo podrás sacar la conclusión de ¿son buenas o no las emociones de supervivencia? Porque es importante que entres a discernir esto. Vuelvo y te repito, no se trata de que entonces de aquí en adelante, cuando tengas rabia, no, yo no puedo tener rabia porque eso es una emoción de supervivencia y entonces mi cuerpo, entonces no, yo no tengo rabia, yo estoy muy feliz. No se trata de eso porque finalmente, si la emoción está ahí, pues está y punto. Y finalmente igual, por más que la niegues, va a generar los efectos que vaya a generar. A lo que voy es a lo siguiente. Utiliza las emociones de supervivencia como una alerta. Utilízalas como una alarma de que algo no está bien. Utiliza esas emociones cuando tengas rabia, cuando tengas ira, cuando te sientas impotente, cuando te sientas culpable, cuando sientas vergüenza, etcétera, que te sirvan de alarma para saber que algo no está bien, que te sirvan como medio para conocerte y entender de dónde viene esta emoción y por qué me está haciendo sentir así. Pero una vez descubras esto y una vez sepas qué te está haciendo sentir así y por qué eliges ese estado emocional, porque finalmente lo elegimos y las emociones son adictivas. Las emociones son adictivas al igual que las drogas, al igual que el cigarrillo, al igual que el alcohol. Como son químicos que se liberan en el cuerpo, son adictivas. Entonces el punto es, si son adictivas, tu cuerpo todos los días está buscando la forma de poder sentirse así. Está buscando su dosis química, su dosis de rabia, su dosis de ira, su dosis de impotencia, su dosis de culpa. Entonces aprovecha la emoción para generar conocimiento sobre ti mismo, para despertar tu conciencia, para entender qué te hace sentir así y haz algo después. Haz algo después. Si te das cuenta de esto, comienza a hacer un proceso de cambio y de transformación real. Comienza a hacer procesos en los cuales puedas reprogramar tu mente, reprogramar tus creencias y empezar a volver a tu cuerpo adicto a emociones elevadas. Esta es la invitación. No es que niegues las emociones de supervivencia, reconócelas, pero tampoco te conformes con ellas o tampoco te resignes a vivir con ellas por el hecho de que, no, es que a mí me enseñaron o he escuchado que sentirse o sentir impotencia o sentir rabia o sentirme frustrado o culpable, que eso también está bien. Si lo tomas desde ese punto de vista, no hay crecimiento, no hay evolución, no hay cambio, no hay transformación, no hay conciencia. Entonces, úsalas para conocerte, pero comienza inmediatamente el proceso de transformación y de cambio, porque tu cuerpo necesita que estés desde emociones elevadas. Desde emociones de supervivencia no puedes conectar con lo que quieres. Desde emociones de supervivencia no es posible crear. Es posible crear solamente si precisamente la identificas, te das cuenta que eso es lo que te bloquea y decides moverte a otro espacio. Pero eso es precisamente conciencia. Se trata de que con el tiempo te descubras sintiéndote el 95% del tiempo en emociones elevadas, que incluso seas capaz de crearlas sin necesidad de un estímulo externo, porque normalmente las emociones llegan por estímulos externos o por nuestros pensamientos. Pero la idea es esa, prográmate y crea los circuitos neurológicos que necesitas para empezar a estar desde emociones elevadas. Empieza
a dejar a un lado las emociones de supervivencia. No te sirven para nada. No te sirven para nada excepto que de alerta. Una vez pases de ese punto, no vuelvas allí jamás. No vuelvas allí jamás. No sabes lo hermoso que es vivir desde emociones elevadas. Lo hermoso que es sentirte completo, sentirte pleno, sentirte lleno, sentirte ilimitado, sentirte libre, sentirte exitoso, sentirte abundante todo el tiempo, sin importar qué está ocurriendo a tu alrededor, que aprendas a crear estos estados emocionales, que aprendas a enseñarle a tu cuerpo cómo se siente el futuro que estás esperando que llegue, porque normalmente los seres humanos decimos, no, seguramente en unos años voy a estar mejor. No sé, tenemos la expectativa de que como estamos haciendo una especialización vamos a tener un mejor cargo, un mejor salario, no sé, sea lo que sea que estemos esperando que ocurra, tal vez estamos viendo el futuro pensando en más adelante voy a estar mejor, en unos añitos voy a estar mejor, cuando pague mis deudas voy a estar mejor. ¿Qué es lo que pasa? Que a la final después no ocurre porque finalmente si continúas pensando, sintiendo y actuando igual, tu personalidad no cambia. Y si tu personalidad no cambia, tu realidad personal tampoco. Entonces, si quieres un futuro determinado, imagínate todo lo que sueñas para tu futuro en cuanto a familia, amor, salud, dinero, viajes, no sé, todo lo que sueñes. Imagínate todo eso y eso no lo puedes crear desde emociones de supervivencia. No lo puedes crear desde emociones creadas por eventos pasados, porque es que si estás viviendo con emociones del pasado, tu energía lo único que da es para crear lo mismo del pasado en el futuro. Y no es solamente un tema neurológico, no es solamente un tema químico y genético en tu cuerpo, es un tema de física cuántica. Entonces, haz conciencia de esto, sé consciente de qué tanto estás en emociones de supervivencia y a partir de allí, elige cambiar tu estado del ser. Elige convertirte en otra persona. Porque solamente enseñándole a tu cuerpo emocionalmente cómo se siente ese futuro que te quieres imaginar y que quieres vivir, solo si le enseñas emocionalmente a tu cuerpo eso lo vivirás. Porque si le enseñas a tu cuerpo emocionalmente eso, esas emociones te hacen vibrar en la frecuencia de ese futuro y solo así puedes conectar con él. Entonces, esa es la invitación, a vivir desde la gratitud, desde la plenitud, desde el amor, desde la compasión, desde la alegría, desde la dicha, desde el gozo. Esa es la invitación y sí se puede, sí se puede. Haz el proceso de cambio, haz el proceso de transformación, conviértete en otra persona. Y cuando digo conviértete en otra persona no significa que la persona que eres no sea valiosa, no sea maravillosa, no sea única, claro. Cuando hablo de que cambies tu estado del ser, me refiero a que puedes cambiar todos esos hábitos, comportamientos, reacciones que tal vez no te funcionan, que te llevan a resultados que no quieres, que llevan a tu cuerpo a que se deteriore, etc. Entonces, es posible. Solamente el hecho de que tu cerebro cambie ya significa que eres otra persona. Y cuando empiezas a cambiar tus estados emocionales, tu cerebro cambia, tu corazón también cambia, tu genética, tu expresión génica cambia. Se ha descubierto que los genes no son como se había creído hace unos años, que simplemente tu expresión genética es tal cual desde que naces hasta que mueres. Se creía que es así, punto, y que si tienes predisposición para ciertas enfermedades, pues así es y no hay nada que hacer. Pero se ha descubierto que no. La epigenética precisamente nos dice que dependiendo de tu estado, del estado de tu mundo interior y de lo que experimentas en tu mundo exterior, vas seleccionando unos genes, los vas señalando. Y cuando estás en emociones de supervivencia, te la pasas señalando ciertos genes específicos
de enfermedades, que son los que finalmente hacen que esas enfermedades se manifiesten. Entonces las enfermedades no son las que son hereditarias. Lo que tienden a ser hereditarias son las emociones y tienden a ser emociones de supervivencia. Entonces, por eso es que muchas personas dicen, no, pero es que yo sé que esto es genético porque es que mi mamá también sufrió de esto y mi abuela y mi tía. Claro, porque es que también heredamos patrones emocionales, también heredamos creencias, también heredamos paradigmas y un montón de cosas más. Entonces, al estar desde esas mismas emociones, paradigmas, creencias, etcétera, también señalamos los mismos genes que señaló nuestra abuela, nuestra madre, etcétera, y por eso terminamos manifestando el mismo tipo de enfermedades. Pero es importante para que te empoderes y tomes responsabilidad de tu vida, que absolutamente toda enfermedad es posible revertirla gracias a esta información. Puedes comenzar a señalar genes diferentes, pensando y sintiendo diferente. Es así de sencillo. Entonces, espero que este mensaje haya sido útil para ti, que ayude a inspirarte y a empoderarte, y espero que tengas un feliz día.